Bien, continuando con las enseñanzas de Mateo. La anterior semana se había tratado el tema acerca de la infidelidad, ¿verdad? Así que vamos a continuar con la enseñanza esta semana. Les voy a ilustrar unas imágenes y quiero que se pongan bien pilas, ¿sí? Y es acerca del tema que hoy día vamos a tratar. Así que vamos a ver si es que podemos. Ay, un minutito. Eso, ahí estamos. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos una imagen. No sé si les recuerda algo. Bueno, a mí me recuerda algo. Cuando era niño solía hacer este tipo de símbolo para algo en específico. ¿Sí? No sé si ustedes lo hicieron, pero vamos a ver qué otra pista nos da. Eso ahí. ¿Ya? ¿Qué podemos ver ahí? Tal vez un estrechón de manos. No se usa solo para saludar, ¿verdad? ¿Para qué más se puede usar? Ya, un ok, dice un pacto, por ahí sí, por ahí vamos, cerca estamos, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la siguiente imagen. ¿Qué están haciendo aquí estos muchachos? Creo que ahí tal vez nos vienen recuerdos, ¿no? A cada uno de nosotros en la escuelita, en el colegio, realizamos este acto, este juramento en este caso, ya está un poco más claro, ¿no? A la bandera, a nuestra nación. Y ahí está otro más, se cambia la bandera, ¿por quién ahora? Aquí está pues una pareja. ¿Qué está haciendo? Está afirmando un compromiso, ¿verdad? Y seguramente usted igual se declaró a su esposa de la misma manera, arrodillado. Todo un romántico, qué bien. Aquí hay otra imagen, ¿sí? Vemos una persona que está con la mano puesta en un libro especial, la Biblia, ¿sí? Y sí, bien, esta mañana vamos a tratar este tema, esta enseñanza que dio nuestro Señor Jesucristo acerca de los juramentos y de lo que implica este compromiso, ¿sí? Que en sí, en la vida de un cristiano debe mostrar esa credibilidad. La credibilidad a la que fuimos llamados como hijos de Dios. Así que hoy día vamos a ver la credibilidad en la vida del cristiano, ¿sí? Les voy a invitar a que podamos abrir nuestras Biblias en Mateo 5 y vamos a dar lectura de los versículos 33 al 37, ¿sí? La palabra de Dios dice así. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más dice que proviene del maligno, ¿sí? Bueno, quisiera un poquito para que quede claro acerca de esta palabrita que vamos a estar usando durante el transcurso de esta enseñanza, esta palabrita credibilidad. Esta palabra credibilidad, ¿qué es para usted la credibilidad? Bueno, las imágenes ya hablaron por sí solas, pero les voy a dar dos pequeños conceptos que son muy fáciles de asimilarlo y de guardarlo, ¿sí? La credibilidad es la cualidad de creíble, ¿sí? Así de sencillo, así de fácil. Otra, ¿qué más es la credibilidad? Tener a alguien por veraz, una persona que habla la verdad. Y la credibilidad está ligada directamente con la verdad, ¿sí? Así que para nada más tener claro acerca de qué es en sí
la credibilidad. Y ahora vamos un poquito al contexto de la historia, ¿sí? En la cual el Señor Jesucristo enseñó a un grupo específico, ¿sí? Bueno, aquí tenemos al maestro rodeado de una gran multitud. Eso es lo que nos dice en versículos anteriores. Él estaba iniciando su ministerio y ya se había corrido la voz, ¿no? Que había una persona que hablaba diferente, actuaba, pensaba y hacía cosas diferentes. Era este Mesías que tanto esperaban, pues, este pueblo judío. Era el Señor Jesucristo. El contexto de esta enseñanza, si podemos observar un poquito a detalle en los versículos anteriores, Jesús se aparta, dice, que se aparta a lo alto de un monte. Y esa era una característica de nuestro Señor Jesucristo, el apartarse. Y vemos que en este apartarse sucede algo muy especial. Un grupo de personas, específicamente habla de sus discípulos. Dice que ellos se acercaron a Él. Y ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a enseñarles estos estatutos del reino, estas normas que un cristiano debe vivir aquí en la tierra. Debe vivir el reino de los cielos, pero aquí, en la tierra, en nuestro presente, ¿sí? Y específicamente toma este punto, que es el de los juramentos, y explica esta enseñanza. Bueno, consideremos estos versículos y explica esta enseñanza considerando que es una base firme en la vida de un cristiano. Y un cristiano debe dirigirse ¿con qué? Con esa credibilidad, con esa verdad, pero con esa verdad que proviene de Dios. Ahora, pensemos un poquito por qué estaría el Señor Jesucristo dando una enseñanza acerca de los juramentos. Vamos a hablar un poquito más acerca del trasfondo de esto, ¿no? ¿Cuál es la razón de la enseñanza de Jesús? Bueno, los judíos de esa época, específicamente había un grupo, ¿no? Un grupo de religiosos. ¿Alguien se acuerda de los nombres de este grupo de religiosos? Los fariseos. Fariseos, los escribas, saduceos. Bueno, los fariseos añadían tradiciones a la palabra, ¿sí? Y esto se había propagado. Por estos falsos maestros se había distorsionado esta verdad que desde un principio Dios dio a su pueblo por medio del profeta Moisés. Y ahí es porque, de ahí viene el por qué el Señor Jesucristo pues empezó a enseñarles y a decirles cuál es el verdadero significado acerca de los juramentos que vamos a ver en esta mañana, ¿sí? Así que vamos a continuación a desarrollar cada uno de los versículos y como primer punto vamos a ver que la credibilidad en la vida del cristiano se basa en la ley inquebrantable del Señor. En el versículo número 33, la palabra de Dios dice: también han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Así que la base es la ley y esta ley es inquebrantable. Esta ley es la palabra de Dios y esta palabra es la verdad. Es la verdad absoluta que nos enseña a vivir como personas justas, como personas veraces, creíbles, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice, esto está en Salmos 119, 160. La suma de tus palabras dice que es verdad. El rey David habló por inspiración divina y este salmo tan hermoso nos explica y nos corrobora lo que les acabo de decir. Cada palabra escrita en este libro tan maravilloso es la verdad absoluta y tiene grandes enseñanzas para nosotros, ¿sí? Cada palabra de Dios es la verdad y dice que sus rectos juicios se basan en esa palabra que Él emitió. Y estos rectos juicios permanecen para siempre, ¿sí? Y bueno, esa palabra sí es tan importante en nuestras vidas.
hoy en día. Ya vamos a ver ese punto, ¿no? ¿Cuánto valor yo estoy dando a esta palabra que me llena de tanta bendición? ¿Sí? Una característica de nosotros y lo que nos diferencia de los animales es una comunicación clara, es estas relaciones sociales del uno al otro en nuestro diario vivir, y en ese relacionarnos es importante que nosotros podamos hablar con una buena base. Y como les había mencionado, esa base es la palabra del Señor. También nos dice que esta palabra que es verdad, y un poco sobre el contexto de dónde sacó nuestro Señor Jesucristo este extracto y estas palabras, pues está en el Antiguo Testamento. Y también en otra parte dice, cuando un hombre haga un voto al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Seguimos. Vamos a ver otro versículo que nos corrobora lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos. Dice, si le haces una promesa al Señor, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumplas. Si no la cumples, habrás cometido pecado. Pues la palabra no ha cambiado, el Señor Jesucristo a sus discípulos la está emitiendo de esa manera tan clara, tan oportuna, de la misma manera que la está haciendo hoy en día, ¿sí? Pero ya vamos a ver qué más nos dice el Señor acerca de esto, de los juramentos y de esta credibilidad que nosotros debemos tener. También dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios no cambia, ¿sí? No solamente es la verdad, no solamente nos enseña a vivir en justicia, sino que esta no cambia, ¿no? Y aquí es muy importante tener presente que el Señor Jesús no vino a anular la ley, ¿no? Él mismo lo dijo. Él no vino a anular la ley, sino dijo lo siguiente: no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra es inmutable. ¿Y quién la dijo? Que es el Señor mismo, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿sí? Solo estoy poniendo en consideración la importancia de lo que el Señor Jesucristo dijo en ese entonces y nos lo dice hoy día. Esta ley se transmitió de generación en generación, pero tristemente, ¿no? Por la caída del hombre, por el pecado, esto se había distorsionado, esto se había retorcido, ¿no? También ahí está el causal de falsos maestros que no tenían realmente a Dios en su corazón y no hablaban con la verdad. Hoy día nos está haciendo una invitación a que nosotros podamos meditar y con pleno conocimiento y conciencia tengamos presente de que estas palabras que nos atan con compromisos y con juramentos deben ser hechas con veracidad, ¿sí? Así que, bueno, en la actualidad, mis queridos hermanos, la mayoría de las cosas no han cambiado. Tristemente, las enseñanzas que nosotros asimilamos, que nos rodean, tristemente están distorsionadas. El mundo no es veraz. ¿Y quién lo gobierna? Nos dice las Escrituras que es el padre de la mentira. ¿Quién es este padre de la mentira? Es Satanás, ¿no? Y Satanás ha tomado los medios de comunicación. Y aquí viene el primer llamado de atención. A la luz de la actualidad, ¿no? En ese tiempo, falsos maestros,
aún en este tiempo los hay, pero ¿de qué forma se propagaba antes, no? Antes era más de persona a persona, pero ahora la comunicación, la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Y tenemos la información a la orden de un clic en nuestros teléfonos celulares, en nuestras manos, pero esta información no toda es buena. Ahora las personas están rodeadas de la televisión, de esas buenas series de Netflix, ¿verdad? Está rodeada de películas, está rodeada de música, publicidad popular, y las más conocidas, estas famosas redes sociales, ¿no es cierto? El Facebook, el YouTube, el Instagram, muchos medios en los cuales se difunden muchísima información y nos enseñan, nos instruyen, y nosotros dedicamos muchísimo tiempo, muchas veces, ¿no?, a estar ahí, en el celular, en la televisión, y la mayoría de ese tiempo no son para cosas buenas, no es para cosas que nos edifiquen, sino es para simplemente entretenernos, y dedicamos todo este montón de tiempo a esas novelerías. Si esas novelerías realmente no nos van a edificar, no nos edifican como verdaderos cristianos que deberíamos buscar ser edificados, ¿no? Y perdemos esa bendición tan grande de ser enseñados por la verdad. Y esa verdad viene específicamente de este medio, la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos dedicando al estudio de este libro tan maravilloso realmente? Tal vez muy poco tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nosotros como una manera de distracción sana nos ponemos a ver una buena película cristiana, un buen testimonio, nos ponemos a leer un buen libro de un siervo del Señor que nos inspire y que vea y podamos ver lo que el Señor hace a través de la vida de una persona que tiene el corazón abierto y humilde al Señor? Reuniones entre hermanos. ¿Cuántas veces nos reunimos para edificarnos entre hermanos? Una capacitación bíblica, un discipulado. Tenemos la gran bendición de nuestra iglesia de que hay muchos espacios para podernos capacitar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué más me llama la atención estas cosas mundanas, no? ¿Por qué no quiero dedicarle tiempo al Señor? Y bueno, dentro del desarrollo de este mensaje, yo me hice algunas preguntas. Esta palabra realmente me desafió muchísimo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. El filtro, en este caso yo tengo ese privilegio de poder transmitir esta palabra, pero tiene que llegar a mí primero. Y mientras estaba haciendo este estudio, me pasó una película por la cabeza. Y el Señor me dio muy duro con su palabra. Y es lo que esta mañana Él quiere hacer en cada uno de nuestros corazones. Él quiere disipar esas tinieblas y a la luz de su palabra quieren mostrarnos tal vez algo en lo cual se ha hecho muy tradicional y que no ponemos una plena conciencia en cada palabra que decimos, las cuales nos comprometen, ¿no? Y esas preguntas son las siguientes. ¿Cuánto tiempo dedico de mi vida a las redes sociales? Son preguntas personales, ¿no? Quiero que se haga estas preguntas cada uno de ustedes. Son preguntas muy personales. ¿Cuánto tiempo dedico mi vida en las redes sociales? Versus ¿cuánto tiempo dedico para instruirme, edificarme y cimentarme en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Me vino otra pregunta. ¿Qué información estoy permitiendo que me rodee? ¿Qué información estoy permitiendo que me rodee? ¿Qué es lo que me está cautivando el corazón? ¿Qué es lo que me está atrapando? ¿Y a qué le estoy dedicando tiempo? Otra pregunta más. Le pido por favor que se haga cada una de estas preguntas, ¿sí? Y vaya respondiéndose en su interior. ¿Cuánto valor e importancia estoy dando a esta ley?
como habíamos visto el primer punto, esta ley inquebrantable, esta ley que es la verdad, esta ley que es inmutable, que no cambia. ¿Cuánto tiempo qué valor le estoy dando a esta ley que me hace tanto bien, que me enseña tanto? ¿Sí? Recordemos un poco el contexto de esta enseñanza y pongamos mucha atención, ¿no? El contexto. Las personas que rodeaban al Señor, ¿quiénes eran? Las que subieron al monte, a ver si estuvieran atentos. Las que se acercaron a Jesús, ¿quiénes eran? Los discípulos, ¿no? Los discípulos. Nosotros, mis hermanos, de la misma manera, nosotros debemos acercarnos. El Señor nos está llamando. Nosotros estamos rodeando al Señor. El Señor Jesucristo dijo, el dueño y Señor de la verdad dijo lo siguiente. Esto está en Lucas 17:37, estoy tomando la versión Reina Valera. Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. El Señor es el cuerpo. Levantarán alas como las águilas. ¿Quiénes? Sus discípulos, sus hijos. El Señor también dijo esto. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz estamos anhelando escuchar? Vamos al siguiente punto y vamos a leer los pasajes 34 y 36. Vamos a ver qué nos dice, qué más nos dice acerca de esta credibilidad en la vida del cristiano, ¿sí? La palabra de Dios dice, pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. ¿Sí? Y aquí me vino una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi credibilidad como cristiano que soy, no? Como cristiano que me identifico, se basa en una enseñanza distorsionada. Bueno, el Señor me dice que esta ley es inquebrantable, que no cambia. Pero ¿qué pasa si yo me baso en una ley que está torcida, que está manipulada, y no en esta ley que es firme? Y bueno, en estos versículos lo que pude ver, y el siguiente punto es ese, ¿no? Una enseñanza distorsionada daña la credibilidad de un cristiano. Y hoy vamos a examinarnos un poco, a ver qué clase de enseñanza yo he guardado y cuál la estoy viviendo sobre todo, ¿no? Entonces, en estos versículos podemos observar que el Señor Jesucristo hace una aclaración afirmando la ley. Y en esta enseñanza pone a descubierto estas prácticas, ¿no? Mal fundamentadas de estos falsos maestros. En ese tiempo se había normado en el contexto judío. Estas alteraciones a la ley fue causa por la tradición religiosa, algo tradicionalista, ¿no? Que se había propagado por estas personas, por estos falsos maestros. Ahora en la actualidad, mis queridos hermanos, ahora en la actualidad es lo mismo, es la misma situación, pero cambian los nombres. Vamos a ver, y tal vez algunas de estas frases les va a parecer bastante familiares, ¿no? Pero antes de emitir estas frases que voy a emitir, por basarnos por una ley, una enseñanza distorsionada, muchas veces pronunciamos juramentos que son a la ligera. Juramentos sin pleno conocimiento del compromiso que estamos nosotros haciendo. Tal vez hacia las personas y sobre todo ante Dios, ¿no? Juramentos a la ligera, juramentos sin valor, juramentos inadecuados muchas veces, juramentos que son hipócritas.
porque hay algo detrás, ¿no? Un bien personal, un beneficio propio. Juramentos egoístas que hacemos muchas veces, juramentos solo por emociones, juramentos emocionalistas, juramentos increíbles, y no por lo extraordinario que pueda ser, sino porque en sí la palabra son increíbles, no se creen, no tienen valor. A la luz del Antiguo Testamento, las palabras mencionadas por Jesús en el versículo 33, no juren de ningún modo, no prohíbe, mis hermanos, que se realicen juramentos. No hay una prohibición, ¿no? Sino que estos deben usarse en ocasiones muy importantes y deben hacérselos con pleno conocimiento de que Dios es nuestro testigo. Él es nuestro testigo de cada palabra, porque de cada palabra ociosa que nosotros vayamos a decir, Él nos va a tomar cuentas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los juramentos se hacen para reforzar y enfatizar la veracidad de una declaración o la confiabilidad de una promesa, mas no para disfrazar mentiras, que comúnmente se suele hacer. Cuando yo hago eso, tristemente, automáticamente estoy rechazando el mandato del Señor. Cuando por detrás de estos juramentos hay este engaño, esta mentira, yo rechazo el mandato del Señor automáticamente. Este Señor que es soberano sobre toda la creación. En estos versículos, los religiosos de ese tiempo empezaron a hacer juramentos, y ahí están, ¿no? Juramentos por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, inclusive por sus propias vidas. Ellos no eran el dueño de ninguna de esas cosas. El dueño y Señor es Dios, el Señor Jesucristo, ¿no? En otra ocasión también nuestro Señor Jesucristo les exhortó bien fuerte a estos religiosos, fariseos, escribas. Y ellos estaban enseñando que se debe hacer el juramento, y ese juramento tiene valor si uno lo hace por el oro del templo. O si se lo hace por esa ofrenda que se presentaba en el altar. Y ellos habían olvidado que Dios es el soberano sobre todo, el dueño y Señor de todo, ¿no? A Él le pertenece todas las cosas. Hoy día, de la misma manera, para enfatizar muchos juramentos, mis queridos hermanos, que se hacen a la ligera, las personas usan expresiones muy similares. Y tal vez usted algún tiempo las usó. Te juro por mi mamita. ¿No es cierto? Si la han usado, alguna vez lo hice. Y les dije que esta palabra les va a llevar a recordar muchas cosas de las cuales hicieron mal. Y tal vez de las cuales hoy día el Señor les esté hablando. ¿Para qué? Para que se arrepientan, para que lo confiesen, ¿sí? Muchos juran por sus hijos, otros por sus bienes, inclusive te pongo la firma, queda de prenda mi casa, mi carro, etcétera, etcétera, ¿no? Para enfatizar esos juramentos. Unos inclusive juran hasta por Dios. No sé si como cristiano usted alguna vez emitió un juramento a Dios y le dijo, Señor, yo voy a hacer esto. No sé, no. También me trajo mucho a recuerdos todas esas palabras que a veces podemos emitir a la ligera y que carecen de una base firme, carecen del conocimiento y del compromiso tan grande que estamos adquiriendo ante el dueño y Señor de todas las cosas, ¿no? Y aquí algo interesante mientras estaba haciendo esto, es bien raro. No sé si les ha pasado. Nadie jura por la esposa o el esposo o la suegra o el suegro. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tristemente creo que les temen más estas denominaciones, por así decirlo, que al mismo Dios. Solo para un poquito ahí distraernos y reírnos un poquito, ¿sí? Bueno, cuando nosotros decimos ser cristianos y nos comprometemos, nuestras palabras se comprometen con juramentos o no, debemos nosotros estar conscientes de que el Señor es testigo. Y también estar conscientes de que nosotros somos embajadores de Dios y que debemos dar la gloria a Él. Entonces, si yo digo algo
que no lo voy a cumplir o está detrás algo sucio, tristemente el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es? Pisoteado, vituperado. Y a veces no nos damos de cuenta de eso, ¿no? Podemos perdernos muy fácilmente cuando no estamos en plena conciencia de que el Señor está ahí con nosotros, en cada momento y en cada situación. A continuación, mis queridos hermanos, y creo que sí vale la pena recalcar algunas situaciones que pueden rodearnos en este diario vivir. Y algunos ejemplos. ¿Cuántas veces? Y aquí le invito a reflexionar nuevamente. Haga una película en su cabeza acerca de toda su vida hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces no hemos prometido en el matrimonio estar unidos hasta que la muerte nos separe? Un compromiso firme ahí, ¿no? ¿Cuántas veces hemos roto? Y como vemos en la sociedad, que estos compromisos se vuelven cada vez más ligeros, cada vez no tienen valor. Pero en la vida de un cristiano esto debe tener muchísimo valor. ¿Cuántas veces hemos prometido fidelidad a nuestras parejas y les hemos hecho infieles? Y hemos sido infieles. Tal vez no solo en el aspecto físico. Y el Señor Jesucristo, Él nos habla durísimo en el corazón. ¿Qué es lo que está en nuestro interior? ¿Cuántas veces no hemos prometido ser honestos, ser sinceros y no ocultar las cosas a nadie? Ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi esposo, ni a mi esposa. ¿Cuántas veces hemos prometido ser sinceros y a la final seguimos mintiendo? ¿Cuántas veces no nos hemos puesto un alto y hemos dicho, bueno, sí, yo tengo un carácter de perro, por así decirlo, y solo quiero estar peleando, solo quiero estar discutiendo, y han prometido, ya no quiero, ya Señor, ya no voy a discutir más? Y nuevamente, y nuevamente, y nuevamente, y nuevamente. ¿Cuántas veces yo me he prometido a trabajar con diligencia y con fidelidad? Y soy un negligente y no ocupo el tiempo que es de trabajo en hacer mi trabajo, sino en otras cosas, o lo hago a medias. ¿Cuántas veces no he prometido llevar esas balanzas justas, esos precios justos, esos pagos justos, esos tratos justos a mis trabajadores? Y no lo he hecho. ¿Cuántas veces no he prometido, ya, no quiero enfocarme más en hacer plata, y el Señor me ha mostrado está mal? Y vuelta nuevamente, mi corazón se cautiva y es avaro. Y busco no el reino de Dios y su justicia, sino las cosas del mundo. ¿Cuántas veces no he prometido estudiar con diligencia y no copiar? Chuta, esta también medio dura a mí, ¿no? En la escuela, en el colegio, tristemente fue así. ¿Quién no copió? Quien no copió es un mentiroso. Me dio duro y me estaba recordando muchas cosas que hice, jóvenes, en el colegio, en la universidad. ¿Cómo está mi compromiso? ¿Cómo me estoy preparando? Estoy siendo un hombre veraz desde ese punto, un hombre confiable. ¿Cómo estoy? ¿Cuántas veces no me he prometido? Jóvenes, todos mismos, ¿no? Respetar a nuestros padres, el honrar padre y madre. Y no lo hemos hecho, seguimos siendo rebeldes, respondones, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces no hemos prometido servir al Señor, servirle en su iglesia? Y rompemos esa promesa. ¿Cuántas veces no hemos prometido, Señor, yo hago un compromiso contigo y voy a hablar contigo todos los días? Otro juramento sin valor. ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido estudiar, tener un estudio, capacitarme en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no he prometido
ya no voy a ver pornografía, ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya no va a tener vicios. Y nuevamente caemos y recaemos. La lista es larga, mis hermanos, y espero que les haya traído un poco a recordar lo que hemos hecho, ¿no? Si usted ya ha pedido perdón y se ha arrepentido, qué bueno. O si no, tal vez sea este momento de ver y sincerarme. ¿Cómo está mi situación? ¿Cómo está mi vida? Si una promesa o una palabra incumplida carece, mis hermanos, de arrepentimiento genuino, así como hay un ejemplo en la Biblia, alguien hizo un juramento a Dios y lo negó. ¿Quién es? Pedro. Pero él demostró algo interesante. Él negó al Señor Jesucristo con juramento. Y el contexto de los juramentos era que él estaba jurando en el nombre de Dios. Pero ¿qué pasó? Se arrepintió. Un espíritu quebrantado y las escrituras dice que él salió a llorar amargamente. Un arrepentimiento genuino y verdadero. Eso es lo que el Señor quiere. Que nos arrepintamos de corazón. También, si no hay ese arrepentimiento verdadero, o si esa palabra, esa promesa fue dicha con un propósito engañoso y no tengo esa lucha interior, dice que el espíritu está en contra de la carne y si yo por dentro no estoy inquieto y digo, no, esto no está bien, no debo hacerlo. O sea, realmente es una lucha. Si yo no tengo esa lucha, creo que es momento de preguntarnos y de sincerarnos a la luz de esta palabra. Si yo realmente soy un verdadero cristiano. O tal vez he apagado tanto mi espíritu que ya no escucho la voz de Dios. ¿Cómo estamos? Muchas de las promesas que hacemos pueden ser sinceras, realmente sí pueden tener ese carácter de sinceridad. Pero cuando nuestro carácter, mis hermanos, no es como el de Cristo y no se basa en esa palabra inmutable, sino que se basa en estas enseñanzas distorsionadas, es muy, muy, muy probable que incumplamos la mayoría de ellas. ¿Sí? Cuando nuestra credibilidad se basa en enseñanzas distorsionadas también, aquí vemos que rechazamos, y esto lo dice nuestro Señor Jesucristo, pero también cuando nosotros nos basamos en esas enseñanzas distorsionadas, no consideramos la santidad de Dios, esa santidad a la cual todos somos llamados a vivir. No es solo uno, no es solo otro, sino todos. Y la palabra de Dios nos dice, el Señor aborrece a los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. En otra versión dice con verdad. Ahí se complace el Señor en nosotros. No hay que dejarnos engañar, mis queridos hermanos. No hay que dejarnos engañar por las mentiras del mundo. No podemos justificar nuestra falta de credibilidad. No podemos justificar nuestra falta de credibilidad suavizando el pecado diciendo, pero solo es una mentira blanca. Una mentira piadosa. Es una mentira inocente. Una verdad a medias es una mentira completa, mis hermanos. ¿Sí? Una mentira blanca es completamente negra. ¿Sí? No digamos de nuestro interior con ligereza no pasa nada. Lo tomamos tan a la ligera a veces y no pensamos en lo que decimos y las cosas que nos comprometemos. No tomemos a la ligera. No es que no pasa nada, pasa muchísimo. Y eso nos trae
un montón de problemas. Nos quita la bendición realmente. Recordemos que somos llamados a ser santos. Más bien sean santos ustedes en todo lo que hagan, en todo. No dice solo en esto, en lo otro, sino en todo lo que hagan. Como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, ¿por qué? Yo soy santo. Meditemos. Y hoy es el momento, a la luz de esta verdad, de preguntarnos, nuevamente, preguntarnos. ¿Por qué nada ha cambiado aún en mi carácter? ¿Por qué no ha cambiado? Tal vez si sigo llevando una vida así, ¿por qué no ha cambiado aún? No ha cambiado nada en mi carácter. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué mis palabras carecen de credibilidad? Yo le invito a que se haga estas preguntas. ¿Por qué no logro vivir una vida íntegra? ¿Por qué no puedo ser honesto? ¿Por qué no puedo reflejar veracidad con mis palabras y con mis hechos? ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado tal vez? Yo me he preguntado y por eso también les quiero compartir estas preguntas. ¿Por qué no puedo decir con firmeza sí, sí y no, no? ¿Por qué la verdad no es una marca en mi vida? ¿Por qué no es esta verdad una marca en mi vida? Este es el momento de ver la viga que tenemos en nuestro ojo, personalmente, y no ver la paja en el ojo ajeno. El Señor siempre nos habla de manera personal. Es momento de ser sinceros con uno mismo y con Dios. Espero que se haya hecho estas preguntas. Y para estas preguntas hay dos posibles respuestas. Ya les había mencionado. La primera posible respuesta es que aún no he aceptado realmente a Jesucristo en mi corazón. Y eso me pasó a mí hace un tiempo atrás. Yo hice alguna vez la oración de fe y el Señor, pasados los años, me mostró que no había sido un compromiso fiel, firme, de corazón. Y es hace ya 7 años, ya va a ser que recién el Señor me mostró quién era primeramente. Obviamente, puso esa necesidad en mi corazón y me hizo ver que soy un pecador y que le necesito. Tal vez esta mañana esté pasando algo similar con ustedes. Yo pasé 8 años de mi vida engañado pensando ser cristiano, pero no fue así. Y fue hace 7 años atrás, ya casi 7 años, que el Señor marcó un antes y un después en mi vida. Y Él lo hace drásticamente y lo hace de una manera increíble. Y sí nos da una nueva vida. Una puede ser que no he aceptado a Jesucristo en mi corazón. Y la segunda es que estoy viviendo una vida cristiana a medias, una vida cristiana mediocre. Y por eso no puedo ser un cristiano con una credibilidad intachable. No puedo decir sí a lo que deba decir sí y no a lo que no deba decir no. Esta es la marca, la credibilidad es la marca del cristiano. Y no solo eso, es una carta abierta hacia los demás para Cristo. Pero esto es solo es posible cuando acepto al Señor Jesucristo en el corazón, con un verdadero arrepentimiento. Y esta mañana yo le animo a que reflexione a la luz de la palabra expuesta. ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? Con Cristo en mi corazón, Él es el único que inicia esa nueva vida.
inicia esa lucha, como les dije, esa rivalidad en mi ser interior para ser esa persona sana y santa e íntegra que Él me llama a ser. Es una virtud de Dios porque es de Él y Él pone eso en nuestros corazones cuando le aceptamos y ahí se marca la diferencia. Cuando yo nazco de nuevo, la verdad es mi norma de vida, es mi estilo de vida. Tengo esa marca. El Señor aborrece a los labios mentirosos, pero se complace con los que actúan con lealtad, con verdad. Sé que le pertenezco. Cuando yo he nacido de nuevo, tengo esa plena convicción de que ahora sí soy su hijo. Yo le pertenezco. Y la palabra de Dios dice que ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando. El márquese antes y ese después de mi vida. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia, el que no es intencional, y esa virtud que nace de Dios, si no nace del corazón de Dios, no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. O bien estoy con Dios, cimentado bien en su palabra, o bien estoy cimentado en una enseñanza, en una mentira, en una palabra distorsionada y me vuelvo del otro bando, hijos del diablo. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo, lo dijo fuerte. Y son palabras que realmente nos sacuden. Y no han cambiado esas palabras, son las mismas, ¿no? Dice que cualquier otra cosa que esté de más proviene del maligno. El hombre de Dios tiene la virtud de ser creíble, de ser veraz, porque Dios ha puesto esa virtud, nuevamente, como les digo, ¿no? Esa virtud, ese deseo en su corazón. Todo lo que esté de más es del enemigo. Y para concluir, la credibilidad en la vida del cristiano. La credibilidad de un verdadero cristiano inicia con el Señor Jesús en el corazón. Este cristiano busca y llena su vida de su palabra y tiene la convicción que es la única y absoluta verdad en su vida. La anhela con todo el corazón y está plenamente persuadido, convencido, que es la que le faculta a vivir con veracidad y le hace un hombre confiable, le hace un verdadero hijo de Dios.